Bienvenidos, pueblo de Dios. Bienvenidos, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. A todos aquellos que Dios ha permitido encontrar estas enseñanzas por este medio. A todos los que vienen con temor y temblor delante de Dios, guardando la riqueza que Cristo Jesús nos trajo, que es la bendita presencia de Dios, que es su bendita gracia, y que con temor guardamos para no contrictar ni entristecerlo. Bienvenidos, bendito pueblo de Dios, a todos los que vienen con hambre y con sed de justicia, buscando, por sobre todas las cosas, este bendito reino y su justicia. Bienaventurados por todos los que vienen con un corazón contrito y quebrantado delante de Dios cuando le fallamos. Bienaventurados y bienvenidos los que venimos con la mirada puesta en el galardón, con la esperanza de la vida eterna, porque para estos son las riquezas y las bendiciones de Dios. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo, antes de empezar este bendito culto, antes de abrir la bendita boca de Dios, le he pedido a Dios, con todo temor, no monótonamente, no como una costumbre de nada más dar la palabra, no, con todo temor en cada enseñanza, de no ser un instrumento de tropiezo, de que me permita hablar con denuedo y me permita la verdad, sabiendo que va a haber un juicio y que Dios nos va a pedir cuentas de lo que hayamos enseñado a usted, sea herejía, sea mentira, sea engaño, sea tropiezo, lago de fuego, una perdición eterna. O sea, humildemente, como instrumento de Dios, la verdad. Y para ello, yo sé que no debo de ser hipócrita delante de Dios ni con usted, que debo de venir delante de Dios con una conciencia limpia para poderle pedir esta bendita riqueza de que me utilice en esta enseñanza. También le he pedido a Dios con todo mi corazón para que toque corazones, para que dé un fruto de vida, para que haya discernimiento. Le he pedido por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso. Para los que estén predestinados para encontrar estas enseñanzas por este medio santo o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre, que dé un fruto de vida para que podamos estar algún día en la vida eterna con Dios. Son los deseos de Dios por medio de este su siervo. He pedido por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Brasil, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay, en Japón, en China y en todo lugar donde Dios permita esta riqueza. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Dios y a los pies de Cristo para recibir de la presencia de Dios este bendito maná que Dios nos derrama para comerlo. Vamos a proseguir con la enseñanza número 32 del Antiguo Testamento, del bendito libro de Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 19. Vuelvo a repetir, Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 19. Una vez que vimos que Saúl fue ungido y que proféticamente
le aconteció todo lo que el profeta Samuel le dijo camino a su casa. Entonces, una vez que le dijo, espérame 7 días para ofrecer sacrificios, Samuel llegó y convocó a todo el pueblo de Israel que había pedido un rey. Así, Samuel empezó a hablar y empezó a recordar en el versículo 18 cómo Dios los había sacado a sus ancestros de Egipto de mano de Faraón, que ayer Dios me permitió proféticamente esta riqueza y lo que Cristo Jesús vino a hacer el día de hoy con nosotros, y que nosotros, bendito hermano y bendita hermana, nunca debemos de olvidar, nunca, tan grande salvación y tan grande amor que Dios hizo, y nunca debemos de olvidarnos, y siempre tenemos que tener en mente cuando estábamos muertos, cuando estábamos en agobio, cuando estábamos con esas cargas que no podíamos llevar. Y los libré de mano de los egipcios o de Faraón y de la mano de todos los reinos que os afligieron al final del 18. Ahí dije que yo iba a fortalecer un poquito más esta enseñanza, donde dice, y de todos los reinos que los afligieron. Cuando habla de reinos, la palabra reino viene de rey o viene de gobernante, hermano. Y así, todos los gobernadores del mundo, que no son sacerdotes, que no son de Dios, enseñan una sabiduría que no es la de Dios, y enseñan a esclavizar y adorar a los dioses que hay en el mundo. Uno de los muchos dioses que han enseñado a adorar y que nuestros padres también nos enseñaron, según el reino donde usted haya nacido o la nación donde usted haya nacido. En todas las naciones, los gobiernos y los reyes enseñan a que su hijo debe de tener una educación. Ponen escuelas, ya sea públicas o ya sea de paga, según el estatus económico de cada quien, y todos los gobiernos, todas las naciones enseñan a adorar a ese Dios y a depender de ese Dios para asegurar nuestras vidas mientras estemos en este cuerpo humano, con dinero, con poder, con sabiduría del mundo. Y así le puedo decir también que toda la ley que tienen estos reinos, que toda la sabiduría que tienen estos reinos, no tienen nada que ver con el camino y la obra que nuestro Señor Rey, el gobernador de allá arriba, nuestro Cristo, nos trae. Totalmente diferente. Recuerde, yo siempre le he tocado, bendito hermano y bendita hermana, citas en el Nuevo Testamento para fortalecer y concordar lo que Dios nos enseña. En las epístolas de Pedro, en Primera de Pedro, dice la bendita palabra, sabiendo esto, que fueron rescatados de la vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Claro, Dios no juzga a mis padres, ni me juzgó a mí, porque yo también fui un padre en la carne que incité a mi hijo y enseñé a mi hijo la sabiduría de este reino, de este gobierno. Ahora ya no, antes estaba en ignorancia. De igual manera, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, dice la bendita palabra que cuando Dios rescató por medio de Moisés a su pueblo de Egipto y lo libertó, le dijo, y cuando yo te introduzca a esas naciones, que es la tierra de Canaán, cuando yo te introduzca
no harás a la tierra de Canaán, no harás como hacen las demás naciones. Así lo dice literalmente. No harás como hacen las demás naciones. No harás. Y esto es muy importante siempre, bendito hermano, porque mire, Cristo Jesús es un gobernador, es un rey y tiene una ley totalmente diferente, porque muchos no lo entienden, totalmente diferente a la obra que cuando entró el pecado, Dios nos permitió el engaño y la mentira y esa obra que nos trajo cargas y nos trajo el fruto que hay en el planeta Tierra con los seres humanos que no tienen esta bendita riqueza. Porque aquí está la diferencia de un verdadero cristiano y un falso cristiano. Como dice en Santiago, o en el Nuevo Testamento, o quien quiera que seas tú, cristiano, dime tu cristianismo sin obras y yo te diré mi cristianismo con obras. Y ahí está la diferencia. Este labio me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, ¿cómo debo demostrar yo? No a los hombres, no. ¿Cuál es el fruto que debe de tener un verdadero cristiano? No estar bajo la obra infructuosa de los gobiernos, sino en la obra de Dios. Claro que yo debo de sujetarme a las autoridades, como dicen Romanos, pero no a que me obliguen a estar esclavizado en el mundo. No robarás, el no secuestrar, el no matar, el no orinarme en la calle, el no manejar borracho, etcétera, ¿no? O sea, hay mucha ley en cada reino y en cada nación. Dios dice, sujétense a las autoridades, porque no en vano traen la espada. Yo he puesto a los ministros, sujétense. Entonces, nosotros enseñamos una sujeción a la ley estipulada, mas a mí no me pueden obligar mandar a mi hijo a la escuela, ni me pueden obligar tampoco a trabajar. Si yo no trabajo, pues para la sociedad, para el gobierno, pues no como, simplemente. Y ellos no me van a alimentar, ni nadie me va a alimentar. A ellos no les importa. Pero vaya, no es un delito. Aquí en México y en muchas partes del mundo no es un delito de cárcel, ni está cometiendo una infracción uno cuando toma su cruz, cuando deja el mundo, cuando es obediente a la autoridad, a la ley, pero sin los dioses y las obras que ellos meten como Internet, Facebook, inteligencia artificial, etcétera, que me aparta totalmente de Dios. Entonces, ahí está, bendito hermano, te he librado de la mano de todos los reinos, porque en el momento en que Dios sacó a su primer pueblo de Egipto, también los libró con su ley de la mano, de la obra de todos los reinos y del gobierno de todos los reinos. Dice en el 19, porque aquí recordemos que está hablando Samuel a todo el pueblo de Israel para darles por rey a Saúl, lo que habían pedido. Y de igual manera, bendito hermano, aquí hay un precio para poder tener hoy a Cristo Jesús como gobernador o como rey. Ya vimos anteriormente cuando este pueblo pedía a Samuel un rey como las demás naciones, vimos lo que Dios dijo y el pacto que ya Dios me permitió enseñar para poder tener proféticamente hoy, en este Nuevo Testamento, en estos tiempos, a lo que cuesta tener a Cristo Jesús como Rey. Dice en el versículo 19, y sigue recordando Samuel, pero ustedes habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Ahora, pero ustedes habéis desechado hoy
a nuestro Dios. Porque la comunión que tenía este pueblo era con Dios en el primer pacto. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, recuerde que ya vimos cuando este pueblo pedía rey, que Samuel fue a consultar a Dios y que Dios le dijo, no te pongas triste, no te han desechado a ti, me desecharon a mí, a mí. Y también esto es profético, bendito hermano y bendita hermana, porque nadie, claro, hay muchos que desechan a Dios, pero el mismo Dios, proféticamente, en el segundo pacto, Dios dijo, y lo voy a profundizar también con una enseñanza de Génesis. Dios dijo, yo doy a mi hijo, lo pongo como rey, yo estoy arriba, a mi hijo lo pongo y le doy el poder para que él atienda a toda mi creación y solamente por él van a poder llegar a mí algún día. Ahora, esto es profético. Quiero decirle también, para poder concordar y poder profundizar este versículo 19, que en los tiempos del Génesis de Josué, o de José, perdón, el soñador, que representa proféticamente a Cristo Jesús en todo momento, cuando José haya gracia delante de Faraón, no el que esclavizó al primer pueblo durante 430 años. Fue otro faraón que vivió mucho antes del faraón que bíblicamente representa al mundo o a Satanás. El faraón que aparece como historias vivas en el tiempo de José el Soñador representa a Dios figurativamente como una sombra de lo que iba a venir. Porque José el Soñador, cuando fue sacado de la cárcel y le dijo los sueños a Faraón, Faraón, una vez que vio que Dios estaba con él, cuando vio la sabiduría y le profetizó de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, y le profetizó del hambre que iba a haber y le dio un consejo de lo que debería de hacer. Entonces Faraón se quitó el anillo, que el anillo representa en el Antiguo Testamento el poder, porque un anillo traía el sello del rey, y todo documento sellado que viniera el sello del rey se tenía que hacer en el país o en el reino donde estuviera este rey, en este caso en Egipto. Entonces, en el momento que el faraón se está quitando el anillo, deja de reinar y le dijo, yo voy a seguir siendo faraón, sí, pero a ti te entrego mi reino, te entrego todo, haz lo que te venga a la mano por hacer para que no venga hambre. Ya profetizando como una sombra que en este nuevo pacto, en el primer pacto, Dios estuvo en todo momento con este pueblo. Pero en el segundo pacto, Dios quita la presencia directa y nos manda su presencia por medio de Cristo Jesús. Y en el nuevo pacto nos pone un rey. Y nadie puede llegar a Dios el día de hoy si no es por medio de Cristo Jesús. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, no estaba el nombre de Jesús, no lo había dado Dios como rey o como gobernador para su pueblo. Entonces, todo esto es profético. Aunque el primer pueblo, como ya lo vimos, habían desechado a Dios pecando, porque nosotros aprendimos que había un sacerdocio pecador que era Elí, Ofni y Fines, que eran de la tribu de Leví, a los que han dado un seguimiento, y ya vimos cómo entró el pecado a este pueblo hasta que Samuel empezó a gobernar y perdonó a este pueblo. Bueno, entonces dice, pero ustedes habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana,
voy a explicar esto, que los guarda de todas las aflicciones y angustias, porque de igual manera hoy vamos a profundizar y vamos a concordar a los que tenemos hoy el nuevo pacto. ¿A qué se refiere esto? Mire, la aflicción y la angustia es un fruto y una enfermedad que nos trajo el opositor, el adversario, con el engaño, con su sabiduría y con su obra. Porque toda obra que trajo el enemigo como engaño, que toda obra de Satanás nos separa de la cruz, nos separa de estar junto a Dios, pues Dios nos diseñó y nos hizo para estar eternamente con Él. Y la presencia de Dios o la cercanía de Dios en un ser humano representa gozo, representa paz, representa alegría. Pero de igual manera, el alejamiento de Dios de un ser humano y participar de una obra que no trajo Dios y de una obra de engaño nos trae aflicción y angustia. Por eso la bendita palabra nos dijo o nos dice y nos enseña, cuando Cristo Jesús estuvo, dijo, déjenme sus cargas, déjenme esa obra infructuosa, déjenme su muerte, déjenme esas cargas que ustedes no pueden llevar. Mi yugo es fácil y ligero, déjenme y lleven mi yugo, que es fácil y ligero. Entonces, que no se nos olvide que la presencia de Dios, si no lo contrictamos, si guardamos con temor y temblor este depósito, nos guarda de la obra que nos trae aflicción y angustia. Dice, y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Ahora, le vuelvo a repetir, esto lo permitió Dios como una enseñanza y una profecía para profetizar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Meditemos en esto, bendito pueblo de Dios. Si yo le pido a Dios que me permita pecar, que me permita ir a adulterar, a fornicar, ¿me lo permitirá Dios? No. ¿Por qué le está permitiendo a Dios entonces un rey? Entonces, meditemos en todo esto. Porque Dios jamás le va a hacer un daño a su pueblo mientras su pueblo no practique el pecado. Nunca le va a hacer un daño. Al contrario, todo lo que Dios da es para un bien. Dice en el versículo aquí, ahora pues presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Que ya recordemos que de las 12 tribus, de los 12 hijos que tuvo Jacob con Raquel, Lea y las concubinas, pues obviamente ya había pasado mucho tiempo y cada tribu ya se habían multiplicado como pueblo. Y eran millares, eran miles de israelitas en este entonces. Dice en el 20, y haciendo Samuel haciendo o diciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. Y esto es muy importante también, bendito hermano. Recordemos que había 12 tribus y que estaban pidiendo un rey. Cuando Dios, por medio de Samuel, hizo acercarse a todo el pueblo, pues eran millares y no sabían quién iba a ser puesto. De igual manera, el pueblo en estos momentos, cuando estaba bien con Dios, porque ya se habían arrepentido, como ya lo vimos, el pueblo no se captaba ni le decía a Dios, nosotros lo vamos a escoger, queremos a fulano o queremos a fulano, como hoy. Hoy, lamentablemente, el falso pueblo de Dios
El que está disfrazado escoge y pone sacerdotes, apóstoles, con escuelas teológicas, engañándolos, que ya son ancianos espirituales. Y les dan un diploma y un reconocimiento para que los reconozcan como pastores o como representantes. No, Dios jamás permitió en toda la historia de su bendita palabra que alguien pusiese reyes. Nunca lo permitió Dios, mas esto no quiere decir que muchos en la Biblia pusieron reyes y pusieron profetas ellos mismos. Pero a los que hicieron esto, Dios los desechó y no los reconocía como representantes. Entonces, de todos los millares y por tribu, Dios escoge a la tribu de Benjamín. Que recordemos que Benjamín fue el hijo más chico de Jacob, hijo de Raquel, hermano de José, e hizo llegar la tribu de Benjamín a toda por sus familias. A ver, acérquense por toda la tribu de Benjamín por sus familias. Y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Vuelvo a repetir, escogido por Dios, porque ya sabemos que Saúl nunca procuró ser rey, que de hecho cuando le dijo Samuel que había sido escogido por Dios, él dijo, ¿quién soy yo para que Dios me escoja? Soy de una tribu insignificante, la tribu más pequeña de Benjamín. Ya Dios me permitió dar esas enseñanzas a los que van dando un seguimiento. Entonces, fue tomado Saúl, pero le buscaron y no estaba. Y no fue hallado. Y le buscaban. Ahora, preguntaron, pues, otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bajaje o la paja, ¿verdad? Estaba escondido. Y otra vez, ¿qué representa esto, bendito hermano y bendita hermana? ¿Cuál es la enseñanza? Recuerde que ya vimos que cuando su tío le preguntó y le rogó que no le ocultara nada y que le declarara todo lo que Samuel le dijo, él se guardó de no decirle que Dios lo había escogido por rey. ¿Se acuerda cuál fue la enseñanza de ayer que Dios me permitió sobre esto? Que un verdadero siervo de Dios tiene humildad, no se jacta, no se engrandece, no busca aplausos, no busca fama, no usurpa el lugar de Cristo Jesús. Porque yo quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que cuando Dios corona a alguien, cuando Dios pone como siervo para apacentar y le da un poder, hay muchos que se han dejado engañar por Satanás y con la sabiduría, con el poder que Dios les ha delegado, usurpan el lugar de Cristo Jesús y se dejan adorar. Pues aquí estamos viendo un fruto de humildad, un fruto diferente. Entonces, dice en el 23, corrieron y lo trajeron de allí. Y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y ya Dios también me permitió, porque es la segunda vez que Dios toca esta enseñanza en el Antiguo Testamento referente a Saúl, que sobrepasaba todo el pueblo de hombros. Ahora, ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, lo que profetiza el día de hoy. Cuando alguien anhela como discípulo en este camino llegar
a la meta, llegar a la bendición más grande que Dios nos ha dejado, que es un ministerio, es llegar a ser siervo de Dios. La bendita palabra nos enseña que debemos de llegar a la estatura del varón perfecto. Y la estatura que sobrepasa a cualquiera de los discípulos o a cualquiera del pueblo de Dios es aquel que ha llegado a una perfección. Y recuerde que el crecimiento lo da Dios, como dice en Corintios. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Nosotros no somos nada más que sirvientes de Dios. Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. De igual manera en San Mateo, cuando nos habla del afán y de la ansiedad, ¿qué dice Dios? ¿Quién de ustedes, por más que se afane, le puede añadir medio codo a su estatura? Enseñándonos Dios que el afán viene del mundo, las preocupaciones, y que si yo estoy mirando para atrás, no voy a poder tener un crecimiento. Que yo, el ser humano, y de igual manera este servidor, yo no puedo darle crecimiento a ninguna de las ovejas que Dios me ha permitido. Únicamente somos instrumentos para impartir las enseñanzas, para exhortar, para redarguir, para corregir, para cuidar al rebaño, hasta ahí nada más. El crecimiento, ni yo puedo dar un don, ni puedo poner a nadie como siervo. El crecimiento lo da Dios. Y vuelvo a repetir, vamos a suponer que somos 100 llamados y que de esos 100 llamados empezaron la carrera, empezaron el camino, todos, por igual, salieron del mundo. Pero uno de ellos fue más inteligente porque tuvo temor, porque empezó a practicar, porque tuvo hambre, porque tuvo sed de justicia, porque tomó su cruz, porque tiró toda la basura y se consagró. Y Dios le empezó a dar una estatura espiritual hasta llegar a la cruz, que es la estatura máxima que uno puede tener. Ahí a estos Dios escoge, a los que llegan a esa estatura. Por eso dice, puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo, y le vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, mire, si nosotros lo traducimos a la carne, Dios sería injusto. Porque hay muchos que dicen, ¿por qué me hiciste enano a mí o chaparro? ¿Y por qué a él alto? Y se están quejando en todo tiempo, hermano. O sea, ¿sabe qué? La estatura que Dios nos ha dado corporalmente también viene de Dios, pero no tiene una enseñanza espiritual. Entonces, aquí está hablando de un crecimiento, porque imagínense nada más que pues Dios el día de hoy escoja a pura persona alta físicamente. Y a los chaparritos no les haga caso. Pues no, ¿verdad? Es incoherente. Entonces, aquí es uno de los ejemplos para que siempre lo que Dios me ha permitido enseñar de que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a venir y que toda enseñanza tiene un propósito profético. Bueno, dice en el 24, y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo, viva el rey. Ahora fíjense bien lo que está diciendo Samuel. Pongan mucha atención. Que no hay nadie semejante en él en todo el pueblo. Que no hay nadie semejante. Ahora, concordando, bendito hermano y bendita hermana, Timoteo, la epístola de Timoteo, nos dice cómo debe de ser el rey, cómo debe de ser el obispo, cómo debe de ser un siervo puesto por Dios, cómo debe de ser a la vista de todo el pueblo.
Porque así lo dice en Timoteo, que el obispo debe de ser irreprensible. ¿Qué es irreprensible? Pues que con la ley no se le pueda decir hipócrita o que está transgrediendo una ley. Y claro que si un representante no se le puede acusar de pecado, está en la cruz. Está totalmente al muerto al mundo. Irreprensible. Casto de sí mismo. Casto de sí mismo. Que con el fuego de Dios tenga la templanza. La enseñanza de templanza en el Nuevo Testamento es poder gobernar todos mis miembros a las concupiscencias y a los deseos de la mesa de Satanás y con la fe y con el fuego de Dios golpear mi cuerpo y ponerlo en servidumbre y decirle no. Esa es la templanza. Y por cierto, el órgano o el miembro más difícil de gobernar es la lengua. También los ojos, pero más la lengua. Los oídos también. Entonces, aquel varón que tiene templanza, que sabe gobernar todos sus miembros para ponerlos en servidumbre a Dios, ese es otro fruto. Irreprensible, casto de sí mismo, casado una sola vez. Porque hoy hay muchos que se dicen pastores que tienen 2 o 3 matrimonios. Bueno, pues pobrecitos, ¿no? Más bien pobre de la gente que está engañada. Pero se lo merecen, hermano. Porque desprecian la cruz de Cristo, desprecian la verdad. Ahora, casado una sola vez, si es que se casó, porque de igual manera pueden estar como Pablo, ¿va? Sin casarse, pero casado una sola vez. Y que sepa gobernar su casa. O sea, su esposa, sus 4 o 5 hijos que tienen, que los sepa gobernar. ¿Qué es saber gobernar? Ahí está el rey, ahí está la gobernatura, con una ley. Tenerlos en sujeción en este camino. Mi esposa, si yo estoy casado como representante, mi esposa debe estar sujeta totalmente y debe ser también irreprensible. Mis hijos, no como ovni y fines. Mis hijos, de igual manera, deben de tener buen testimonio y deben de ser hijos obedientes si es que yo soy un representante. Entonces, irreprensible, casto de sí mismo, casado una sola vez, que sepa gobernar su casa, no iracundo, no dado al vino. Entonces, ahí está, bendito hermano y bendita hermana, cuando el profeta Samuel le está diciendo a todo el pueblo que no hay otro como él, que al pueblo le consta, ¿verdad? Que no hay otro semejante en él en todo el pueblo. Dice, ustedes lo han visto. Y de igual manera recuerde, bendito hermano y bendita hermana. La bendita palabra nos enseña en el Nuevo Testamento que el pueblo de Dios, los discípulos, los que van a ser gobernados por medio de una iglesia, tienen el mandamiento de mirar el fruto que tiene ese representante, si es conforme lo manda Dios o no es conforme lo manda Dios. Por eso, todos los que están en congregaciones disfrazadas de ángeles de luz, con pastores del diablo y no de Dios, que se disfrazan como ovejitas por fuera y tienen lobos rapaces adentro, los que van a escuchar tienen la culpa de ir. Porque cuando un verdadero representante y Dios les dijo la verdad, pecaron y no les gustó escuchar el tema de la cruz, el tema del pacto o el evangelio que vino a establecer, y es también un fruto que Dios les deja por no haber creído y de igual manera por no guardarse de los falsos profetas. Ahora, alguna ocasión yo precisamente le preguntaba a uno que vino a señalarme que estaba en otra congregación, pero no para contender, yo quería que se salvase.
Y le dije, a ver, hermano, tú me hablas de tu pastor y lo exaltas y exaltas a la iglesia donde tú vas. ¿Lo conoces? Sí. ¿Vives con él? ¿Todos los días ves lo que hace desde que se levanta hasta que anochece? No, pues si no, se empezó a enojar. Le dije, entonces no lo conoces. Porque la bendita palabra dice que todos los que creían y todos los que creen dejan el mundo, toman su cruz y todos los días están en una enseñanza, todos los días permanecen unidos y todos los días deben de estar con este representante y lo deben de conocer todos. Si un hermano va a la palabra de 6 de la mañana a 8 y otro de 8 a 10 y otro, pero todos vamos, sabemos la obra de ese varón todos los días y conocemos qué es lo que hace y tú no conoces. Tú sabes, le pregunté, ¿qué hace tu representante el lunes? Él podrá llegar a decirte y a darte misa y a decirte lo que hizo y a engañarte. Pero a ti te consta, porque la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que mirar al árbol. Tenemos, no que el árbol me diga, soy bueno, no. Nosotros tenemos que mirar al árbol. Y la bendita palabra dice que un árbol malo no puede dar buenos frutos, ni un árbol bueno puede dar malos frutos. Entonces, ¿tú lo ves? ¿Tú estás con él desde el lunes? ¿Tú sabes lo que hace el martes? El miércoles. Hermano, date cuenta. Vas los domingos. O vas 2 veces a la semana o 3 veces a la semana a verlo 1 hora, 2 horas. Y después sabes lo que hace. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, por eso, aquí está diciendo, ustedes saben su obra. Ustedes saben que este varón es más alto que ustedes. Y entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, viva el rey. Porque ya se dio cuenta que de igual manera también, proféticamente, al primer rey que Dios puso, que fue a su Hijo Jesucristo, bíblicamente nos enseña que nunca se le conoció pecado, que Él se humilló hasta la muerte de cruz y que se hizo obediente y se sujetó en todo momento a su Padre. Y no había otro como Él. Y estos son los que Dios pone primeramente con ejemplos del Antiguo Testamento. Luego, con ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos nosotros hoy entender a quién pone Dios el día de hoy y por qué hay tan pocos representantes verdaderos puestos por Dios y no por el hombre el día de hoy. Dice en el versículo 25, y Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Ahora, el profeta ya siendo viejo, el profeta Samuel, una vez que se le dio al pueblo este rey, Samuel recitó o dio la palabra, Samuel recitó, habló al pueblo las leyes del reino. ¿Cuáles leyes del reino? Las que vimos, hermano. No se le olvide. ¿Quieren un rey? Ok. Dile a este pueblo que sus vidas, sus campos, sus bueyes, sus hijos, sus hijas, todo lo que tienen, van a ser para Cristo y van a ser siervos de Cristo. Él, sus hijos, todo. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, si ya lo había repetido, ¿por qué lo vuelve a confirmar nuevamente aquí? Porque Dios no es un Dios de dudas. Porque cuando nosotros somos pueblo de Dios y tenemos el Espíritu Santo, la palabra es clara para que no digamos después, ay, me equivoqué, no lo supe. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana. La bendita palabra de Dios nos dice
que Dios vino a establecer mediante Cristo Jesús un pacto, un pacto, un pacto con los que no éramos pueblo, pero quisimos tener un rey. Y no cualquier rey, sino un rey de vida. ¿Y cuál fue el pacto? El bautizo. ¿Y qué representa el bautizo? Una muerte, una separación totalmente a las obras infructuosas, al mundo y a todas las obras que yo tenía, una separación y una entrega total a Dios. No nada más de mi ser, sino de todo lo que poseo, sea esposa, sea hijos, materialmente, si vine con casa, no vine con casa, todo, absolutamente todo. Ahora, por eso, bendito hermano y bendita hermana, cuando Samuel vuelve a repetir la ley del reino, porque habla de la ley del reino, o sea, lo que cuesta tener. Así, este pacto que vino a establecer Dios, hay un versículo bíblico concordando con esto para poder profundizar, donde el mismo Dios en su palabra dice, y lo dijo por medio de Cristo, que hombre, antes de construir una casa, no se sienta primero a calcular el costo, a ver si tiene con qué acabarla. Porque si ese hombre se avienta a lo bruto, ¿verdad? A lo burro, y dice, sí, yo la quiero construir, pero se queda a medias y no la termina, será la burla para muchos. ¿Pero a qué se refiere ese versículo en el Nuevo Testamento? Mire, la sabiduría. ¿Qué hombre que se le llega a dar el Evangelio por primera vez y se le dice con el Evangelio el costo para poder tener este camino, para poder tener a Cristo Jesús, que es tomar mi cruz, que es despreciar mi vida, que es una consagración, que es una entrega total? ¿Qué discípulo no se sienta primero a calcular, a ver si tiene la suficiente fe? Porque aquí ya habla de fe, para saber que si cree que el poder de Dios va a estar con él, y dice amén, porque Dios conmigo, y la fe, y lo que cree, se va a hacer. Pero ¿cuántos que empezaron este camino se han quedado a medias y no terminaron de construir el templo de Dios? Y los demonios se han burlado y quedaron como burla para el reino de las tinieblas. Por eso, aquí se le vuelve a repetir nuevamente al pueblo las leyes que ya habíamos visto, para que no haya duda, porque Dios nos va a juzgar a todos los que dijimos, sí Señor, yo quiero tu bendición, yo quiero la limpieza, yo quiero la sangre de Cristo, yo quiero que me adoptes como hijo tuyo, yo quiero ser tu pueblo, y Señor, ya entendí que para poder tener el privilegio de estas riquezas que tú estás regresando, no por obras, sino gratuitamente a todo aquel que crea, hay un compromiso, Señor, y yo lo acepto. Ahora, ¿hay de mí, si no lo cumplo? Porque precisamente con esta bendita ley y el entendimiento que Dios me da y que no haya ninguna duda, con esto mismo va a haber un juicio. Y el juicio empieza por su casa. Y el juicio va a ser con esta ley. Y hay un lago de fuego y una vida eterna. Ahora fíjense bien. Y las escribió en un libro, como también hoy. En el Antiguo Testamento estuvieron escritas en un libro. Ahora ya no. Ahora esta bendita palabra está inscrita en nuestros corazones. Porque yo le voy a decir algo, bendito hermano y bendita hermana. A los exhermanos y exhermanas que alguna ocasión estuvieron en este camino y que tuvieron el privilegio de tener a Cristo Jesús como Rey y como cabeza, y tuvieron ese privilegio, y después
Tenían el conocimiento porque duraron 1, 2, 3 años. Tuvieron el conocimiento y tuvieron el temor. Pero después fallaron. ¿Sabe por qué está inscrito? Porque Dios los va a juzgar y Dios es un justo al pacto que transgredimos, y está escrito porque se van a abrir los libros de cada obra de cada quien el día del juicio. El cual guardó, fíjense, el cual guardó delante de Jehová. Y aquí está el pacto. Este pacto que el Evangelio nos trajo el conocimiento para poder entrar a la vida, para poder ser hijos de Dios, ya le dije, está guardado a todo corazón que entendió y se entregó y aceptó el pacto. Bueno, dice en el 26, y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabaa, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Muy importante, y también es profético esto. Primeramente recordemos que la bendita enseñanza está profetizando a nuestro Señor Jesucristo, y todos aquellos que Dios escogió en su momento, que dejaron redes, que dejaron mesas de impuestos, que tomaron su cruz y que fueron adiestrados durante 3 años y medio por el Rey Cristo y por Dios, y empezaron la obra. Entonces, bíblicamente, estos son los hombres de guerra, y no nada más los primeros, sino también después de 2000 años, hombres de guerra se refiere a hijos de Dios, soldados de Dios, porque nosotros somos llamados en este nuevo pacto para una batalla, para una guerra, porque hoy no tenemos nosotros lucha contra sangre y carne, sino contra Satanás, contra principados, contra gobernantes de las tinieblas, contra huestes de maldad. Nuestra lucha no es con sangre y carne. Ahora, aquí, tanto en el primer pacto como una sombra, como en el segundo pacto, Dios nos ha hecho y nos ha dado un espíritu no de cobardía, sino de valentía, sabiendo que en todo momento hay un enemigo, un adversario que se levanta en contra del camino, en contra de la verdad, y que los representantes, los que seguimos al Rey, los que tenemos a Cristo Jesús, los que hemos sido adiestrados, los que hemos terminado en las manos del alfarero una forma, nos ha hecho soldados, nos ha hecho diestros, nos ha dado la armadura del yelmo, de la coraza, del escudo, del calzado, de la espada, y nos ha hecho guerreros de Cristo Jesús, a todos aquellos que vamos a destruir fortalezas, a destruir todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí vamos viendo, ¿verdad? ¿Quiénes? Entonces dice aquí, pero envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabaa, y fueron con él los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. Y ya vimos eso. ¿Se acuerda que vimos con Saúl que Dios le mudó el corazón y lo hizo un hombre diferente? Lo mismo exactamente, hermano. Ya le puse yo el ejemplo, ya no se lo voy a volver a poner. De un corazón de piedra, de un corazón de carne, y cómo Dios nos quita el corazón que estaba consagrado para Satanás, al mundo, y nos puso un corazón para consagrarnos y para estar con Dios. Y solamente Dios puede tocar estos corazones, cuyos corazones Dios había tocado, hombres de guerra. Y así de igual manera, hoy
está hablando de la iglesia. Hoy está hablando de los que estamos al lado de Cristo en esta batalla, en este combate. Dice en el versículo 27. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presentes, mas él disimuló. Ahora, aquí, bendito hermano y bendita hermana, también siempre Dios nos profetiza. No todo creyó en Cristo Jesús cuando vino, cuando Dios lo puso como rey. La palabra perverso es muy importante. Recordemos, dos señores poderosos, dos reyes, uno bueno y el otro malvado y perverso, uno bondadoso y el otro maldoso. Ahora, aquí estamos viendo que nosotros, bíblicamente, somos instrumentos. Los seres humanos somos tabernáculos. ¿Qué significa tabernáculo? Casa, habitación, morada. Y bíblicamente, tanto Dios, Cristo, Satanás y los demonios son seres espirituales que no tienen un cuerpo físico aquí y que ellos habitan dentro de nosotros y nos tienen por casa. Ya sea Dios, que seamos casa de Dios, o ya sea que seamos sinagoga de Satanás. Según lo que usted traiga adentro. Y yo sé que para poder tener a Dios dentro de mí, necesito guardar el pacto. Necesito ser obediente. Y ahí viene también en Gálatas capítulo 5, el fruto del diablo por medio de un ser humano cuando habla Dios del fruto de la carne. Y también nos dice a alguien que tiene a Dios cómo reconocerlo y nos habla del fruto del Espíritu Santo. Ahora, los bondadosos, los hijos de Dios, los que tenemos el Espíritu Santo, nos dedicamos a dar vida. Nos dedicamos a dar nuestras vidas. Nos dedicamos a dar por gracia. Nos dedicamos a tener misericordia. Los perversos se dedican a matar, se dedican a engañar, se dedican a robar, se dedican a destruir. Ahora, ¿ya está profetizando Dios con esto? Bendito hermano y bendita hermana, que cuando Cristo Jesús vino, no todos iban a creer. ¿Quiénes no creyeron cuando Cristo Jesús vino? Fariseos, saduceos y escribas. Los de la secta que amaban las tinieblas. Y todos aquellos que le decían a Cristo Jesús qué demonio tenía y estaban en contra de la enseñanza que Cristo Jesús trajo. Ahora, y le tuvieron en poco, fíjese bien, como algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? No lo tuvieron como... Y de igual manera, hermano, a mí Dios, cuando me puso como representante, los perversos, los que pecan, no pudieron ver que yo era puesto por Dios y que tenía a Dios adentro. Bueno, y le tuvieron en poco, lo hicieron a un lado. Y no le trajeron presentes, mas él disimuló. Ahora, ¿cuáles son los presentes que yo debo de traer, bendito hermano y bendita hermana? Recuerde, oro, mirra e incienso. Hemos hablado de eso. Todo aquel que cree, como ya vimos, vas a traer a tus ganados, vas a darle tus tierras, vas a darle tu vida. Ya lo vimos. Ya vimos y aquí estamos viendo cómo este pueblo que dijo, sí queremos un rey, y escuchó el pacto y las condiciones de Dios, estamos viendo cómo, una vez que Dios les concedió el rey, cómo también hay perversos, cómo después que Dios les concedió, no cumplen con el pacto.
Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Si Dios quiere, mañana vamos a empezar el capítulo 11 de Primera de Samuel. Yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.